Dios envió leones, leones de verdad, entrando en las casas de noche, arrastrando hijos lejos de las madres, matando a un pueblo entero hasta que aprendieran a temerlo. Y lo más perturbador no es eso. Lo más perturbador es que ese pueblo al que Dios castigó con leones, ese pueblo que 700 años después Jesús iba a usar como héroe de sus parábolas, que iba a recibir el Espíritu Santo antes que muchos judíos, que todavía existe hoy, en el año 2026. Ese pueblo tiene un nombre que cambia todo cuando entiendes su historia completa: los samaritanos. Y lo que la Biblia dice sobre cómo Dios los trató, desde los leones hasta el pozo de Jacob, desde el castigo hasta la redención. Es una de las historias más desconcertantes de toda la Escritura. Una historia que empieza con juicio divino y termina con algo que ningún judío del primer siglo podía imaginar. Empecemos por el principio, por el momento exacto en que nacieron los samaritanos. Porque para entender por qué Dios envió leones contra ellos, primero tienes que entender cómo llegaron a existir, y todo empezó con un rey arrancándose la ropa. El hombre rasga su túnica con las dos manos, de arriba abajo, como si intentara arrancarse la piel con ella. No está loco, es el rey de Israel, y acaba de enterarse de que el ejército asirio cruzó las fronteras del norte. Se llama Oseas, hijo de Ela, el último rey que jamás reinaría sobre las 10 tribus del norte. Y en este instante, mientras el polvo del desierto entra por las ventanas de su palacio en Samaria, mientras el sudor le baja por la espalda, mientras siente por primera vez la piel al aire donde antes había ropa, él ya sabe que todo está terminado. Afuera, la ciudad grita. Las madres cargan a sus hijos hacia las colinas. Los ancianos bloquean los caminos con carros volteados, con barriles vacíos, con lo que encuentren. Los soldados corren por las calles sin saber hacia dónde corren. Y en el horizonte, la polvareda que levantan 100.000 caballos asirios se alza como una nube negra que se come el cielo, que se come el sol, que se come todas las promesas que los profetas habían gritado durante 200 años sin que nadie quisiera escucharlas. 3 años van a durar los asirios rodeando esa ciudad. 3 años de hambre, 3 años de asedio sistemático, porque esa era la táctica asiria, cercar una ciudad hasta que el hambre y la desesperación hicieran el trabajo que las espadas no podían hacer tan rápido. 3 años que terminan en el año 722 a.C., con las 10 tribus de Israel caminando encadenadas hacia Asiria, con grilletes en los tobillos, con anzuelos atravesándoles los labios. Esa era la costumbre asiria para transportar prisioneros, arrastrarlos con ganchos clavados en la boca, como si fueran peces en una cadena humana, para no volver jamás. Pero este video no es sobre los que se fueron. Este video es sobre lo que pasó con la tierra vacía que dejaron atrás, sobre los pueblos extranjeros que llegaron a ocupar las casas de Israel, sobre los leones que bajaron de las montañas durante la noche, sobre el templo prohibido que se construyó en otro monte para desafiar a Jerusalén, sobre 700 años de odio tan profundo que hasta Jesús fue llamado con la peor palabra que un judío podía usar contra otro: samaritano. Y sobre algo que nadie, en ese tiempo, absolutamente nadie, podía imaginar que Dios iba a hacer al final. Porque la historia que te enseñaron en la iglesia sobre los samaritanos tiene un problema. Es solo el principio, solo el abandono, solo el castigo. Y cuando terminas de escuchar esa versión, te queda la impresión de que Dios se olvidó para siempre de ese pueblo mezclado, corrupto, idólatra que ocupó la tierra de Israel. Pero Dios no se olvidó. Lo que Dios hizo con los samaritanos 700 años después de haberlos abandonado es una de las cosas más desconcertantes del Nuevo Testamento.
Y si entiendes bien el principio, el medio y el final de esta historia, vas a entender algo sobre el carácter de Dios que muy pocos cristianos han visto claramente en sus vidas. Pero antes de llegar al final, tienes que ver cómo empezó todo. Porque los samaritanos no existían antes del año 722 antes de Cristo. Nacieron exactamente en el momento en que las 10 tribus fueron deportadas. Y la manera en que nacieron explica todo lo que vino después. Para entender quiénes fueron los samaritanos, tenemos que viajar exactamente al momento en que dejaron de existir los israelitas del norte. Año 722 a.C., Imperio asirio en su máxima expansión. El rey se llama Sargón II, aunque él mismo presume de haber robado el nombre, porque en realidad subió al trono por un golpe de estado, y en los registros asirios que los arqueólogos desenterraron del palacio de Nimrut, Sargón grabó en piedra esta frase exacta: «Sitié y conquisté Samaria, deporté 27.290 personas de ella». 27.290 personas. Esa cifra no está en la Biblia, está en una piedra asiria, y cuando los historiadores modernos compararon ese número con las estimaciones de población del Reino del Norte en ese tiempo, descubrieron algo importante. Sargón no deportó a todo el pueblo, solo a la élite. Los nobles, los sacerdotes, los artesanos, los militares, los escribas. Toda la estructura del liderazgo de Israel fue arrancada de raíz y llevada a tierras extranjeras. Pero los pobres quedaron, los campesinos quedaron, los pastores quedaron, los que no tenían nada que los asirios pudieran aprovechar. Esos se quedaron viviendo entre las ruinas de las ciudades del norte. Y eso importa, porque significa que la sangre israelita no se extinguió. Quedó diluida, fragmentada, sin dirección, sin templo, sin sacerdotes, sin rey. Y entonces Sargón hizo algo que cambió la historia para siempre. El texto del Segundo de Reyes lo describe con una frialdad casi administrativa. Dice que el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. 5 pueblos diferentes, 5 idiomas diferentes, 5 religiones diferentes, todos arrancados de sus propias tierras, porque esa era la política asiria, desarraigar a los pueblos para que nunca pudieran organizarse en rebelión, y todos arrojados al norte de Israel para llenar el vacío que la deportación había dejado. Imagina por un momento la escena. Un campesino israelita sobreviviente, digamos que vive a las afueras de lo que queda de la ciudad de Betel. Un día escucha ruidos en el camino. Se asoma y ve pasar carros enteros cargados con familias que no hablan su idioma, que no conocen el nombre del Dios de Abraham, que traen consigo ídolos envueltos en trapos, estatuillas de bronce con cabezas de toro, pequeños altares portátiles dedicados a dioses con nombres que él nunca ha oído. Esos carros se detienen frente a las casas vacías de sus vecinos deportados. Los soldados asirios abren las puertas con un golpe. Les indican a los recién llegados que esa casa ahora es suya, y se van. El israelita observa desde lejos cómo una familia babilonia entra en la casa donde hace 3 años vivía su cuñado. Cómo sacan a la calle los muebles que no necesitan. Cómo colocan en el umbral una pequeña estatua dorada que brilla con el sol de la tarde. Sin saberlo, acaba de nacer un pueblo nuevo. Pero el nacimiento de ese pueblo no fue pacífico, no fue ordenado, no fue limpio. Fue con sangre, con miedo y con leones. Esto es lo que casi nadie predica desde el púlpito, porque es un pasaje que nos obliga a enfrentar un lado de Dios que la teología moderna prefiere esconder.
Está en el Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 25. Y la frase dice literalmente esto: cuando comenzaron a habitar allí, no temían a Jehová, y Jehová envió contra ellos leones que mataban a algunos de ellos. Leones. No una metáfora, no una imagen poética, leones de verdad, bajando de las colinas de Samaria durante la noche, entrando en los corrales con ese silencio casi humano con el que los grandes felinos se mueven cuando cazan, atacando a los pastores que se despertaban por el sonido de sus propias ovejas, pisoteándose unas a otras contra los cercados, arrastrando niños lejos de las tiendas mientras las madres gritaban en idiomas extranjeros que Dios no necesitaba entender para actuar. Imagínate la escena. Una noche sin luna en las colinas al norte de Samaria. Una familia babilonia recién instalada en una casa ajena, durmiendo sobre esteras que pertenecieron a una familia israelita deportada 3 años atrás. El padre se despierta porque escucha algo. Un gruñido bajo, muy bajo. El tipo de sonido que el cuerpo reconoce antes de que el cerebro entienda lo que es. Sale con una antorcha y ve, en el patio, 2 ojos amarillos reflejando la luz. Solo los ojos al principio. Y luego, cuando la antorcha se acerca, la silueta entera. El músculo tenso, la cola moviéndose despacio. El león está entre él y sus hijos que duermen en el cuarto del fondo. Y lo que es peor, el león no tiene miedo. Esos leones no eran salvajes normales. Los textos antiguos, cuando describen esta plaga, hablan de leones que perdieron el miedo a los humanos. Leones que entraban en las aldeas en pleno día. Leones que arrancaban a personas de las eras, donde se trillaba el trigo, donde se reunía la gente durante las faenas. Leones que actuaban como si algo los hubiera enviado con una misión específica. ¿Por qué Dios hizo eso? La respuesta del texto hebreo es una de las frases más desafiantes de toda la Biblia, porque no dice que Dios envió leones porque los pueblos extranjeros eran idólatras, aunque lo eran. No dice que los envió porque habían ocupado ilegalmente una tierra que no les pertenecía, aunque en cierto sentido lo habían hecho. Dice literalmente que los envió porque no temían a Jehová. Y ahí hay algo muy profundo escondido. La palabra hebrea que se traduce como temer no es miedo psicológico, no es terror ante un castigo, es una palabra que significa reconocer la soberanía, saber que alguien está por encima de ti, entender tu lugar en el orden de las cosas. Lo que Dios les estaba diciendo a esos pueblos recién llegados era esto: pueden venir a esta tierra, pueden vivir en estas casas, pero esta tierra tiene dueño. Y si actúan como si fuera suya, como si pudieran hacer aquí lo que se les antoje sin reconocerme, yo mismo les voy a recordar quién soy. Los leones eran una lección, no una venganza, una pedagogía brutal, sí, pero una pedagogía. Y esos pueblos entendieron el mensaje, porque lo que pasó después es fascinante. Corrieron al rey de Asiria con una carta que Segundo de Reyes cita textualmente, y dijeron algo así: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y Él ha enviado leones contra ellas, y he aquí las matan porque no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Fíjate en el lenguaje, el Dios de aquella tierra. Para los asirios, Yahvé era el Dios local de Israel, un Dios entre muchos, un Dios territorial, atado a un pedazo específico del planeta. Si entrabas en su tierra, tenías que adorarlo. Si salías, adorabas al Dios de la tierra siguiente. Esa era su teología, y esa teología era exactamente la razón por la que no entendían a Yahvé en absoluto, porque Yahvé no es un Dios local. Es el Dios del cielo y de la tierra, el Creador. Y lo que estaba pasando en Samaria no era un Dios territorial defendiendo su territorio.
Era el Dios del universo enseñándole a un puñado de pueblos paganos que Él existe incluso cuando ellos prefieren ignorarlo. Pero los asirios no podían ver eso, así que hicieron lo que su teología les dictaba. Enviaron a un sacerdote israelita, uno de los que habían sido deportados, de regreso a Samaria, para que enseñara a los pueblos recién llegados cómo adorar al Dios de aquella tierra. Ese sacerdote llegó, se instaló en Betel y empezó a enseñar. Y aquí empieza el desastre, porque los pueblos recién llegados no abandonaron a sus propios dioses. Esto lo dice el Segundo de Reyes, capítulo 17, con un detalle quirúrgico que los escritores bíblicos rara vez se permiten. Nombra uno por uno a los dioses que esas 5 naciones trajeron consigo. Los gente de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Hamat hicieron a Asima, los sabeos hicieron a Nibas y a Tartac, y los sefarbitas quemaban a sus propios hijos en el fuego, a Adramelec y a Anamelec. 7 dioses, 7 cultos diferentes, 7 altares levantados en los lugares altos de Samaria, entre las ruinas de las ciudades donde antes se había adorado al Dios de Abraham. Y al lado de esos 7 altares empezaron a poner también un altar a Yahvé, no en lugar de, al lado de. Esa es la frase que lo resume todo. Está en el Segundo de Reyes, y dice algo tan devastador que tengo que repetírtelo despacio para que entiendas la magnitud de lo que pasó. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, los dos a la vez. Esa mezcla, ese cóctel religioso imposible, fue el momento exacto en que dejaron de ser 5 pueblos extranjeros y se convirtieron en una sola cosa nueva. Algo que no había existido nunca antes en la historia. Algo que el pueblo judío iba a odiar con una intensidad que durará más de 700 años, los samaritanos. Un pueblo mezclado étnicamente, porque a lo largo de las generaciones siguientes se casaron con los restos de israelitas pobres que habían quedado en la tierra. Un pueblo mezclado religiosamente, porque adoraban a Yahvé con una mano y a los Baales con la otra. Un pueblo sin identidad clara, sin linaje puro, sin sacerdocio legítimo, sin templo verdadero. Y ese pueblo se quedó ahí, durante los siguientes 200 años. Mientras Jerusalén todavía tenía su templo, mientras Judá todavía tenía sus reyes davídicos, mientras los profetas del sur todavía recibían visiones de Dios, los samaritanos se quedaron, se multiplicaron, se consolidaron, y cuando la tragedia volvió a caer sobre Jerusalén en el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón y deportó a los judíos a Babilonia, los samaritanos estaban ahí, mirando desde el norte cómo sus primos del sur corrían la misma suerte que ellos 700 años atrás. Pero 70 años después pasó algo que nadie esperaba. Los judíos volvieron. El rey persa Ciro los dejó regresar. Zorobabel los lideró de vuelta a Jerusalén. Y lo primero que hicieron esos judíos que volvían del exilio fue empezar a reconstruir el templo de Dios, la casa de Yahvé, el lugar donde la presencia del Altísimo habitaba entre su pueblo. Y en ese momento exacto, documentado en Esdras capítulo 4 versículo 1, pasó algo que redefinió la relación entre samaritanos y judíos para siempre. Los samaritanos se acercaron a Zorobabel, le hicieron una oferta, le dijeron con una frase que el texto de Esdras cita textualmente: «Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí». Piensa en lo que están diciendo. Están diciendo: somos como ustedes, adoramos al mismo Dios, déjennos participar en la reconstrucción del templo,
Y Zorobabel los rechazó con una dureza que atraviesa los siglos. Les dijo, y te cito, «No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel». ¿Por qué? ¿Por qué Zorobabel rechazó la ayuda de unos hombres que decían adorar al mismo Dios? ¿No es eso lo que los cristianos de hoy predican? ¿Que debemos aceptar a todos los que invocan el nombre de Dios? Aquí está el punto. Y este es uno de los momentos más importantes de todo lo que voy a contarte hoy, así que presta atención. Zorobabel no los rechazó por racismo, no los rechazó por orgullo étnico. Los rechazó porque él conocía la historia, sabía quiénes eran estos hombres, sabía que sus antepasados habían llegado a esa tierra 200 años atrás como extranjeros paganos. Sabía que habían mezclado la adoración a Yahvé con la adoración a Nergal, a Asima, a Adramelech, y desde la perspectiva judía, los sacerdotes que ellos mencionaban, esos que habían estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esaradón, no operaban bajo la autoridad del Templo de Jerusalén, ni habían sido reconocidos por el sacerdocio legítimo que había regresado del exilio. Lo que los samaritanos estaban pidiendo no era colaboración, era la legitimación de 700 años de sincretismo religioso. Y Zorobabel no podía dar eso. No porque fuera exclusivista, sino porque si lo hacía, el templo reconstruido iba a nacer corrupto desde el primer ladrillo. Pero los samaritanos no aceptaron el rechazo. Algo que tienes que entender antes de seguir es esto, porque lo que viene te va a volar la cabeza. Si este tipo de contenido bíblico profundo te está ayudando a entender las Escrituras como nunca antes, dale like ahora. Es lo único que pido, un like, y así el algoritmo entiende que esto vale la pena y se lo muestra a más personas como tú. Ahora sigamos. Porque lo que hicieron los samaritanos después del rechazo de Zorobabel cambió la historia para siempre. Cuando los judíos les dijeron no, los samaritanos pasaron del ofrecimiento a la guerra. Escribieron cartas al emperador persa acusando a los judíos de planear una rebelión. Consiguieron que la obra del templo se paralizara durante 16 años. Atacaron a los obreros, enviaron mercenarios para sabotear los trabajos. Intentaron, por todos los medios posibles, que Jerusalén nunca volviera a tener un templo. Y cuando ninguna de esas tácticas funcionó, cuando finalmente, en el año 515 a.C., los judíos terminaron de reconstruir el templo bajo el liderazgo de Zorobabel y con el apoyo profético de Ageo y Zacarías, los samaritanos hicieron algo que nadie esperaba. Construyeron su propio templo. Esto no está directamente en la Biblia, pero está documentado por Flavio Josefo, por los manuscritos samaritanos antiguos, y por las excavaciones arqueológicas que el profesor Yitzhak Magen llevó a cabo entre 1983 y 2006. Los samaritanos eligieron un monte, no cualquier monte, el monte Gerizim, la montaña donde Moisés había ordenado en Deuteronomio capítulo 27 que se pronunciaran las bendiciones cuando Israel entrara a la tierra prometida. La montaña más sagrada de la antigua tradición israelita antes de que David y Salomón establecieran Jerusalén como centro del culto. Y ahí, en la cima del Gerizim, justo enfrente de Siquem, justo al lado del pozo donde Jacob había cavado 1400 años atrás, levantaron un templo rival, con sus propios sacerdotes cuya legitimidad los judíos cuestionaban con vehemencia, con sus propios sacrificios, con sus propias fiestas, en las mismas fechas que las fiestas judías, pero celebradas en el lugar equivocado, con su propia versión de la Torá, una versión ligeramente alterada, donde en los pasajes clave se sustituía Jerusalén por Gerizim, para justificar que el Dios de Abraham siempre había querido ser adorado en ese monte y no en la ciudad de David.
El cisma era completo. Ya no eran simplemente un pueblo mezclado viviendo al norte de Judea, ahora eran una religión rival, una Biblia rival, un templo rival, una identidad que desafiaba directamente a Jerusalén y afirmaba que ellos, los samaritanos, eran los verdaderos herederos de Moisés y que los judíos del sur eran los que se habían desviado. Y esa rivalidad duró siglos, con una intensidad que es difícil de imaginar hoy. Los judíos evitaban pisar territorio samaritano, preferían dar la vuelta por el desierto del Jordán antes que cruzar Samaria. Los peregrinos del norte que bajaban a Jerusalén para las fiestas cambiaban sus rutas. Hubo guerras, hubo incidentes. A finales del siglo II a.C., un sumo sacerdote judío llamado Juan Hircano reunió un ejército, subió al monte Gerizim y destruyó el templo samaritano hasta los cimientos. Pero los samaritanos no se rindieron. Reconstruyeron sobre las ruinas un altar. Siguieron peregrinando a esa montaña. Siguieron celebrando la Pascua ahí. Literalmente siguen haciéndolo hoy, más de 2000 años después de la destrucción del templo, en una ceremonia que cualquiera puede ver en fotografías contemporáneas, con hombres vestidos de blanco sacrificando corderos en hogueras abiertas en la cumbre del Gerizim. El odio entre judíos y samaritanos se volvió proverbial. Y cuando en el año 1 de nuestra era nació un niño judío en Belén de Judá, el mundo en el que ese niño creció estaba profundamente marcado por esa enemistad. Cuando su madre María decía la palabra samaritano en su casa de Nazaret, lo decía con el mismo tono que hoy un israelí pronuncia la palabra terrorista, o que un musulmán devoto pronuncia la palabra infiel. Eran el enemigo, el hereje, el impuro, el traidor. Y ese niño que creció escuchando esa palabra en la boca de todos los adultos de su aldea iba a hacer algo con los samaritanos que dejaría al mundo sin habla. Pero antes de llegar a Jesús, tenemos que pasar por un detalle más. Un detalle que casi nadie menciona cuando enseña sobre los samaritanos y que explica por qué el encuentro de Jesús con ellos va a ser tan explosivo. Los samaritanos no aceptaban toda la Biblia. Solo aceptaban los primeros 5 libros, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Para ellos, eso era toda la revelación de Dios. Todo lo demás, los profetas, los salmos, los escritos sapienciales, lo rechazaban. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Miqueas, ninguno de esos tenía autoridad para ellos. ¿Por qué importa esto? Porque los samaritanos no tenían las profecías mesiánicas completas. No leían a Isaías, capítulo 53, ese pasaje donde el siervo sufriente es herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. No leían a Miqueas, capítulo 5, ese versículo que dice que el Mesías nacería en Belén. No leían a Daniel, capítulo 9, esa profecía exacta de las 70 semanas que apuntaba al año exacto en que el Mesías aparecería. Su mesianismo era diferente, limitado, basado solo en lo que encontraban en la Torá. Ellos esperaban a una figura que llamaban Taheb, una palabra que significa el que restaura. Un segundo Moisés, alguien que vendría, según su lectura de Deuteronomio capítulo 18, para revelar de nuevo la verdadera adoración y restituir el templo del Gerizim a su gloria original. Y esto es absolutamente crucial para entender lo que va a pasar en el pozo. Porque cuando Jesús se encuentre con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob y ella hable del Mesías que ha de venir, ella no está pensando en el mismo Mesías que pensaría un judío. Ella está pensando en el Taheb samaritano, el restaurador del Gerizim. Y Jesús va a hacer algo con ella que va a reescribir todo. Año 30 de nuestra era, mediodía, calor insoportable,
Un grupo de hombres judíos polvorientos, cansados, con las sandalias rotas por el viaje, entra en las afueras de una aldea llamada Sicar. La aldea está en Samaria, al pie del monte Gerizim, justo al lado del pozo que Jacob, el patriarca, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, había cavado con sus propias manos 1700 años atrás. Ese pozo sigue ahí hoy. Cualquiera puede visitarlo. Tiene más de 30 metros de profundidad, tan hondo que cuando tiras una piedra, pasan varios segundos antes de oír el eco del agua allá abajo. El agua sigue fluyendo. Hay una iglesia ortodoxa construida encima, y es probablemente el único pozo en todo el mundo del que se puede decir con razonable certeza: aquí, en este lugar exacto, Jesús de Nazaret se sentó un mediodía del año 30. Los discípulos entraron en la aldea a comprar comida. Jesús se quedó solo, exhausto, con sed, con la garganta tan seca que tragar saliva dolía, con el polvo del camino pegado al sudor en el cuello, con los pies hinchados dentro de las sandalias porque habían caminado desde Judea hasta ahí sin apenas parar. Y entonces llegó la mujer, una mujer samaritana, sola, a media tarde, cuando todas las otras mujeres del pueblo ya habían sacado agua por la mañana temprano, cuando hacía fresco. Ella viene a esa hora precisamente porque no quiere encontrarse con nadie, porque es una mujer con una historia, una mujer de la que la gente habla, una mujer que prefiere cargar su vasija de barro, pesada, incómoda, raspándole el hombro a cada paso, por el peor calor del día antes que escuchar los murmullos de las demás cuando pasa. Ella llega al pozo. Ve a un hombre sentado en el borde, se detiene un instante, evalúa. Un judío, por la forma en que lleva el manto, cansado, seguramente de paso. Decide ignorarlo, es lo más seguro. Saca la cuerda de la vasija, se prepara para bajarla al pozo. Jesús la mira y le dice algo que rompe 3 tabúes al mismo tiempo. Dame de beber. Un rabino judío, hablándole a una mujer extranjera, una mujer samaritana, pidiendo tomar agua de una vasija ritualmente impura desde el punto de vista judío. 3 violaciones sociales en 4 palabras. Ella lo nota inmediatamente. Y su respuesta en Juan capítulo 4, versículo 9, tiene un tono que casi se puede escuchar. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Fíjate en cómo dice siendo judío, no dice siendo hombre. Eso le sorprende menos que la etnia, porque ella sabe, todos saben, que los judíos no hablan con los samaritanos. El propio Evangelio de Juan añade entre paréntesis para los lectores griegos que no entenderían el contexto, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pero Jesús no estaba ahí por casualidad. Nada de lo que vas a leer en los próximos versículos es casualidad. Y te lo digo con certeza porque el versículo 4 del mismo capítulo dice algo muy extraño en griego. Dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Tenía que. El verbo griego que usa Juan ahí, edei, no es un tenía que geográfico. Cualquier judío te habría dicho que, al revés, tenías que evitar pasar por Samaria si tenías otra opción. Jesús podía haber ido por el valle del Jordán. Todo el mundo lo hacía. Pero él eligió el camino corto, el camino directo, el que atravesaba el corazón del territorio enemigo. Porque había una cita, una mujer a la que tenía que ver, un encuentro que iba a decidir destinos enteros, una conversación que iba a romper 700 años de muro entre 2 pueblos. Y todo empezó con una vasija de agua. La conversación que sigue es una de las más extraordinarias de todos los evangelios. Y tiene un giro en el medio que tienes que entender para captar la magnitud de lo que está pasando. Jesús le habla de agua viva. Ella piensa que habla de agua literal. Le dice que si ella bebe del agua que él le va a dar, no volverá a tener sed. Ella se ríe.
o casi, y le dice con una mezcla de sarcasmo y cansancio: «Señor, dame esa agua, para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla». Entonces Jesús hace algo que cambia todo el tono del encuentro. Le dice: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Ella responde con una frase corta: «No tengo marido». Y Jesús la mira y le contesta: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Ahí la mujer se paraliza, porque acaba de entender algo. Este hombre, este judío cansado, polvoriento, sentado junto al pozo, sabe todo sobre su vida, sabe de sus 5 maridos, sabe de su situación actual, sabe cosas que ella no ha contado a nadie en años. Y en medio del shock, ella hace algo que muchos comentaristas han interpretado como un intento de cambiar de tema. Pero yo no creo que fuera eso. Le dice: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres...» Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. The road to the NBA Finals ends here, with star guard setting the tone. The Cavs eye another upset, while the Knicks carry the dreams of all of New York. The Eastern Conference Finals continue on ESPN and ABC. Adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿De qué está hablando ella? Del monte Gerizim, el monte que estaba ahí mismo, literalmente al lado del pozo. Podían verlo. Él se alzaba sobre la aldea como una sombra permanente. Ese era el monte de su templo destruido, el monte donde sus antepasados habían adorado durante 700 años, el monte que todos los judíos consideraban el centro del error samaritano. Y ella, al darse cuenta de que Jesús era profeta, hace lo que haría cualquier samaritana devota. Le plantea la pregunta teológica más importante de su pueblo. La pregunta que definía su identidad contra los judíos. La pregunta del monte correcto. ¿Dónde se adora a Dios? ¿Aquí en el Gerizim como nosotros? ¿O allá en Jerusalén como ustedes? Si Jesús responde en Jerusalén, ella tiene confirmado lo que todos los judíos dicen y que ella ya sabe que va a escuchar. Si Jesús responde en el Gerizim, viola todo lo que un rabino judío debería decir, lo cual sería impensable. Pero Jesús no responde ninguna de las dos cosas. Responde algo que nunca nadie había dicho hasta ese momento de la historia humana. Y cuando lo dice, la teología del mundo entero cambia para siempre. Le dice: «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren». Detente un momento, piensa en lo que acaba de decir. Ni en este monte, ni en Jerusalén. Está anulando el debate entero. Está diciendo que la pregunta que ha dividido a judíos y samaritanos durante 700 años está mal planteada desde el principio. Que la adoración verdadera no es sobre geografía, no es sobre un monte ni sobre otro, no es sobre un templo ni sobre un altar, es sobre el corazón del adorador, sobre la conexión real con el Espíritu de Dios, sobre la verdad. Y esta es la primera vez que los evangelios registran a Jesús, identificándose a sí mismo como el Mesías de forma directa y explícita. Lo hace con una mujer samaritana, no con un sumo sacerdote judío en el patio del templo, no con un rey en un palacio.
con una mujer con 5 maridos en las afueras de una aldea samaritana que los judíos desprecian. A ella, porque cuando ella le dice, yo sé que ha de venir el Mesías, que se llama el Cristo, mencionando al Taeb samaritano esperado, Jesús le responde con 3 palabras que en griego son devastadoras. Ego eimi holalon soy. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el mismo nombre con el que Dios se identificó a Moisés en la zarza ardiente. Ego eimi en griego, traducción directa del hebreo, Ejye, Asher, Ejye. Yo soy el que soy. Jesús le está diciendo a una mujer samaritana lo que no le había dicho todavía a sus propios discípulos en forma directa, que Él es el Mesías, que Él es el Dios de Abraham, que Él es el cumplimiento no solo del Taeb samaritano, sino del Cristo judío, y de algo mucho más grande que cualquiera de los dos. Y ella lo cree. Deja la vasija. Literalmente, el texto dice que se olvidó de la vasija, con todo el agua. Dejó a Jesús junto al pozo, corrió de vuelta a Sicar, y les dijo a los hombres de su pueblo, los mismos hombres con los que probablemente había tenido problemas, porque era una mujer de 5 maridos, y el actual ni siquiera era su esposo. Les dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y ellos fueron, y se quedaron con Jesús 2 días en Sicar, y muchos creyeron, y al final le dijeron a la mujer, en una frase que Juan preserva cuidadosamente, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Salvador del mundo, no el Salvador de los samaritanos, no el Salvador de los judíos, del mundo. Y esa frase, en boca de un grupo de samaritanos heréticos, mezclados, sincretistas, durante 2 días, en una aldea que los judíos consideraban impura, es una de las confesiones mesiánicas más altas de todo el Nuevo Testamento. Pero eso fue solo el principio, porque Jesús no terminó ahí su obra con los samaritanos. Durante los siguientes 3 años de su ministerio, volvió una y otra vez a esa gente odiada, a veces con encuentros directos, a veces con parábolas, a veces con gestos que los discípulos no podían creer. Y cada uno de esos momentos fue calculado. Cada uno rompía otra pieza del muro que 700 años de historia habían construido. El primer momento después del pozo fue en Lucas capítulo 9. Jesús se dirige hacia Jerusalén. Es su viaje final, el que terminará en la cruz, y decide pasar deliberadamente otra vez por territorio samaritano. Envía mensajeros a una aldea samaritana para preparar su llegada, y la aldea lo rechaza. Los samaritanos se enteran de que Jesús va hacia Jerusalén, y para ellos Jerusalén es el templo equivocado. Es la ciudad que destruyó su propio templo 150 años atrás, cuando Juan Hircano marchó con su ejército. Para ellos, un rabino judío que peregrina hacia Jerusalén es un enemigo, así que le cierran las puertas. Los discípulos, específicamente Santiago y Juan, los 2 hermanos a quienes Jesús llamaba hijos del trueno, reaccionan de la manera que cualquier judío religioso del siglo I reaccionaría ante una aldea samaritana que rechaza al Mesías. Se acercan a Jesús, indignados, y le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjate en la referencia. Están recordando el momento en 2 de Reyes capítulo 1, cuando Elías hizo descender fuego del cielo sobre capitanes enemigos. Están invocando esa memoria. Están diciendo, este pueblo merece el mismo trato, merece el fuego, merece ser consumido por rechazarte. Y Jesús los mira y los reprende.
Lucas no registra palabra por palabra lo que dijo en el texto más breve, pero algunos manuscritos tradicionales añaden esta frase: «No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas». Santiago y Juan querían fuego, Jesús quería salvación, y ese contraste, un rabino judío defendiendo a una aldea samaritana que lo acaba de rechazar, era tan absolutamente contracultural que los discípulos probablemente no entendieron lo que estaba pasando. Pensaron que Jesús estaba siendo débil, pensaron que debería haber ejercido su autoridad, pero lo que Jesús estaba haciendo era construir, delante de sus ojos, una teología nueva de cómo tratar al enemigo. Una teología que iba a tomar forma completa en una de las parábolas más famosas que jamás contó. Un doctor de la ley se acerca a Jesús un día. Está en un contexto diferente, probablemente en Jerusalén o alrededores, y le hace una pregunta trampa. Le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús le da la vuelta al juego. Le hace contestar su propia pregunta. El doctor responde con el mandamiento central: amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús asiente: haz esto y vivirás. Pero el doctor no queda satisfecho. Quiere autojustificarse, así que hace la pregunta que ha dividido a los rabinos durante siglos: ¿y quién es mi prójimo? Esa es la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién cuenta? ¿Quién no cuenta? ¿Cuál es el límite del amor obligatorio? Y Jesús le cuenta una historia. Un hombre, no dice si es judío o gentil, a propósito, baja de Jerusalén a Jericó. En el camino cae en manos de ladrones. Lo golpean hasta dejarlo medio muerto. Le quitan todo, lo abandonan en la cuneta sangrando. Pasa un sacerdote, lo ve, sigue de largo. Pasa un levita, lo mira desde lejos. Cruza al otro lado del camino para no tocarlo, sigue de largo. Y entonces, y aquí está la bomba de la parábola, exactamente en Lucas capítulo 10, versículo 33. Pasa un samaritano. Acuérdate de quien está escuchando. Un doctor de la ley judío. Quizás hay fariseos alrededor, gente religiosa, estudiosa, comprometida con la pureza ritual. Para ellos, la palabra samaritano no es neutral. Es un insulto, es el nombre del hereje, del extranjero impuro, del traidor de Israel. Y Jesús pone al samaritano como héroe. Lo hace bajar de su cabalgadura, lo hace acercarse al herido, lo hace limpiar las heridas con aceite y vino, lo hace vendar las heridas, lo hace subirlo a su propia cabalgadura, el samaritano caminando, el herido montado, lo hace llevarlo a una posada, lo hace pagar de su propio bolsillo, lo hace prometerle al posadero que volverá a pagar cualquier deuda adicional que surja. Y al final, Jesús le hace al doctor la pregunta: ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El doctor no puede ni siquiera decir la palabra samaritano. La respuesta correcta era obvia, pero la palabra le quemaba en la boca, así que dijo con una frase evasiva: el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Quiero que pienses en esa frase. Jesús le acaba de decir a un experto en la ley judía que su modelo de santidad, el verdadero modelo, el que cumple el mandamiento de amar al prójimo, es un samaritano, el hereje, el mezclado, el hijo de aquellos idólatras sobre los que Dios envió leones 700 años atrás. Ese es el que debe imitar, no el sacerdote, no el levita, no el fariseo, no el doctor de la ley, el samaritano. Y la pregunta que resuena en toda la parábola es esta: si un samaritano, uno de los pueblos más despreciados que tu tradición conoce,
puede cumplir el mandamiento central de Dios mejor que los más religiosos de Israel. ¿Qué dice eso sobre ti? Espera, porque hay un detalle más en esa parábola que casi nadie menciona y que vuelve la historia todavía más pesada. El camino de Jerusalén a Jericó, del que habla Jesús, era real. Existía. Era una bajada de unos 27 kilómetros por un desfiladero árido lleno de cuevas. El libro de Josué lo llamaba el ascenso de Adumim, ascenso de las piedras rojas, por el color rojizo de las rocas. Pero siglos después, los cristianos lo renombrarían con un nombre mucho más escalofriante: el Camino de Sangre, por la sangre que los bandidos derramaban allí durante generaciones, porque cada mes alguien era asaltado ahí, porque los bandidos se escondían en las cuevas esperando a los viajeros solos, y lo más importante, porque los sacerdotes usaban ese camino todos los días. Jericó era una de las principales ciudades sacerdotales. Miles de sacerdotes vivían ahí y subían a Jerusalén cada vez que les tocaba su turno de servicio en el templo. Así que cuando Jesús dice que por casualidad descendía un sacerdote por aquel camino, todos los oyentes judíos sabían exactamente de qué tipo de hombre estaba hablando. Un profesional de lo sagrado, alguien que acababa de terminar su turno en el templo, probablemente, y volvía a casa. Alguien con las manos todavía oliendo al incienso del altar. Alguien que, técnicamente, ni siquiera podía tocar a un cuerpo ensangrentado en ese estado sin contaminarse ritualmente. Y Jesús plantó a ese hombre. El hombre perfecto, el hombre correcto, el hombre que sabía todos los mandamientos, al lado del camino de sangre, mirando a un moribundo y haciéndose la cuenta de que si tocaba a ese hombre, tendría que pasar una semana entera en purificación ritual, y decidiendo que su pureza valía más que la vida de un extraño. Eso es lo que Jesús estaba denunciando. Y por eso eligió específicamente a un samaritano, alguien a quien las reglas de pureza ritual ya no le importaban, porque los judíos ya lo consideraban impuro de todos modos, para que fuera el que finalmente se detuvo. Al samaritano no le costaba nada ensuciarse, porque ya estaba sucio. Paradójicamente, eso lo hacía libre para amar. Pero todavía falta un momento más, tal vez el más cortante de todos. Está en Lucas capítulo 17. Jesús va de camino a Jerusalén, otra vez, y al entrar en una aldea en la frontera entre Samaria y Galilea, 10 leprosos le salen al encuentro. No se acercan, la ley les prohíbe acercarse, se quedan a la distancia, quizá a 30, 40 pasos, y gritan: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Piensa por un segundo en lo que significaba ser leproso en ese mundo. La lepra no era solo una enfermedad, era una muerte en vida. El leproso tenía que ir vestido con ropa rasgada a propósito, como señal de luto por sí mismo. Tenía que llevar el pelo suelto y la cabeza cubierta, porque la vista de su piel en descomposición era considerada una violación ceremonial. Tenía que gritar: «Impuro, impuro», cada vez que alguien se acercaba a menos de cierta distancia, para que los sanos pudieran apartarse. Estaba prohibido entrar en ciudades amuralladas. Estaba prohibido tocar a otra persona. Estaba prohibido volver a dormir en su propia casa, con su esposa, con sus hijos. La lepra era el exilio social absoluto, y entre esos 10 hombres que se juntaron por fuera de la aldea, porque la lepra los había obligado a formar pequeñas comunidades de marginados en las afueras, compartiendo la desgracia, había 9 judíos y un samaritano. Esa era una comunidad imposible. En cualquier otra circunstancia, un judío no habría compartido ni agua con un samaritano, pero la lepra iguala. La lepra borra las fronteras étnicas. La lepra hace que el odio entre pueblos se vuelva un lujo que los muertos vivos no pueden permitirse.
Y ahí estaban los 10, gritando a la distancia. Jesús los mira, no los toca, ni siquiera pronuncia una oración específica. Les dice simplemente: «Id, mostraos a los sacerdotes». Y ellos empiezan a caminar hacia Jerusalén, con los cuerpos todavía llenos de lepra. Pero mientras caminan, algo empieza a pasar. Las llagas desaparecen, la piel se restaura, los músculos vuelven. El olor de muerte que los acompañaba por años se disipa. Y aquí viene el detalle. De los 10, solo uno se detiene, solo uno se da vuelta, solo uno corre de regreso a Jesús, solo uno se postra a sus pies, solo uno da gracias. Y Lucas, el médico, el historiador, el hombre detallista, añade una sola línea al final de Lucas, capítulo 17, versículo 16. Una línea que no se puede leer sin sentir el impacto exacto que él quería que sintieras. La línea dice: «Y este era samaritano». Jesús mira al hombre arrodillado a sus pies y luego mira a sus discípulos y pregunta, con una pregunta que cae como una roca sobre el lector atento: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Este extranjero. La palabra en griego es aiogenes, la misma palabra que estaba grabada en las inscripciones que marcaban los límites del patio del templo en Jerusalén, las inscripciones que advertían a todo extranjero, a todo no judío, que si pasaba más allá de ese punto sería ejecutado. Y Jesús usa esa palabra exacta. No con desprecio, con tristeza, con asombro, con algo que se parece casi a ironía divina. De 10 hombres curados, 9 eran hijos de la Torá, 9 tenían el pacto con Abraham, 9 conocían la ley, y ninguno de esos 9 volvió. Solo el hereje, solo el samaritano, solo el que no tenía la ventaja del linaje o de la educación religiosa. Ese fue el único que entendió algo que los otros 9 nunca entendieron, que cuando Dios te sana, volver y darle gracias no es opcional. 3 momentos, 3 encuentros. La mujer en el pozo, la aldea que rechazó y que los discípulos quisieron quemar, los 10 leprosos. Y en cada uno de esos momentos, Jesús hizo algo sistemático, algo intencional, algo que estaba construyendo una teología nueva sobre los samaritanos delante de los ojos de sus discípulos. Los estaba preparando para algo que iba a pasar después de su muerte, algo que iba a requerir que ellos, los mismos discípulos que querían ver fuego del cielo sobre una aldea samaritana, cruzaran una barrera que para ellos era más difícil que cualquier otra. Jesús murió. Fue crucificado en el Gólgota. Su cuerpo fue puesto en una tumba prestada. Al tercer día, la tumba quedó vacía. Los discípulos lo vieron vivo. Durante 40 días lo vieron. Y al final, en el Monte de los Olivos, antes de ascender al cielo, les dio la última instrucción, la gran comisión, la última palabra antes de irse. Y la última palabra está en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y dice esto: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Fíjate en la tercera palabra, Samaria. Antes que los confines de la tierra, antes que Roma, antes que las naciones paganas, antes que los gentiles en general, Samaria está en la lista y está en tercer lugar, inmediatamente después de los territorios judíos. Lo que significa que para Jesús, evangelizar Samaria no es un capítulo de la misión a las naciones. Es una prioridad diferente, más cercana, más urgente. Los discípulos escucharon eso. No sé si lo entendieron completamente en ese momento. Probablemente no. Eran los mismos hombres que 3 años atrás habían querido ver fuego del cielo sobre una aldea samaritana.
¿Cómo iban ahora a llevarles el mensaje de la resurrección? Pero entonces pasó algo que forzó la situación. Hechos capítulo 8. La iglesia de Jerusalén, esa pequeña comunidad de creyentes que había crecido a miles después de Pentecostés, fue atacada. Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado, y desde ese día empezó una persecución intensa contra los discípulos. Un joven fariseo llamado Saulo, que después sería conocido como Pablo, lideraba la cacería. Entraba en las casas, arrastraba a hombres y mujeres, los encarcelaba, y los cristianos huyeron, se dispersaron, cada uno buscando refugio donde pudiera encontrarlo. Algunos fueron al norte, algunos al sur, algunos al este, al otro lado del Jordán. Pero uno de esos cristianos, uno de los 7 diáconos originales, un hombre llamado Felipe, tomó una decisión que nadie esperaba. Se fue a Samaria. Lucas lo registra con una brevedad que casi no hace justicia al peso del momento. Hechos 8, versículo 5 dice simplemente: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Piensa en esto por un segundo. Un judío cristiano, huyendo de la persecución en Jerusalén y de todos los lugares del mundo a los que podía haber huido, elige Samaria, el territorio enemigo, la tierra del pueblo odiado, la tierra donde, hasta hace apenas unos años, sus propios maestros les habían enseñado que ni siquiera debía poner el pie, y empieza a predicar. No predica nada diferente a lo que predicaría en Jerusalén. Predica a Cristo, predica la muerte y la resurrección. Predica que el Mesías prometido ya vino, y los samaritanos responden: multitudes. Lucas usa la palabra multitudes. Hombres y mujeres se reúnen para escucharlo. Hay sanidades, hay liberaciones de espíritus inmundos, hay un gozo intenso en toda la ciudad. Los samaritanos están creyendo en el mismo Jesús que los judíos habían rechazado. Los samaritanos están siendo bautizados en el nombre del Cristo que había comenzado a evangelizarlos años atrás junto a un pozo. Pero algo raro pasa. Felipe bautiza a los samaritanos, muchos de ellos, la mayoría de la ciudad, según el texto. Pero cuando los apóstoles en Jerusalén se enteran de lo que está pasando, envían a 2 representantes para verificar la situación. Envían a Pedro y a Juan. Y cuando Pedro y Juan llegan y oran por los samaritanos y les imponen las manos, solo entonces desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Los samaritanos habían creído, se habían arrepentido, habían sido bautizados, y sin embargo el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos hasta que llegaron los apóstoles de Jerusalén. ¿Por qué? Los comentaristas han discutido esta pregunta durante siglos, y la respuesta más convincente que he encontrado es esta. Dios estaba obligando a los judíos cristianos y a los samaritanos cristianos a reconocer que eran una sola iglesia. Si el Espíritu Santo hubiera descendido cuando Felipe predicó, los samaritanos podrían haber dicho: tenemos nuestra propia iglesia, con nuestros propios apóstoles, sin necesidad de Jerusalén. Y los judíos de Jerusalén podrían haber dicho: esos samaritanos tienen su propia cosa, y nosotros tenemos la nuestra. El cisma antiguo, el cisma que había durado 700 años, se habría perpetuado en la iglesia nueva. Pero Dios no permitió eso. Dios esperó. Los samaritanos creyeron, pero tuvieron que esperar. Los apóstoles tuvieron que viajar al territorio enemigo. Y cuando Pedro, el mismo Pedro que probablemente había crecido odiando a los samaritanos como cualquier niño judío galileo, puso sus manos sobre las cabezas de esos samaritanos creyentes, y ellos recibieron el Espíritu Santo, pasó algo que nadie en el antiguo Israel habría podido predecir. Judíos y samaritanos fueron unidos en un solo cuerpo. Y mira el simbolismo de quién fue: Juan, el hijo del trueno.
el discípulo que años atrás, en esta misma tierra samaritana, había pedido fuego del cielo para consumir una aldea. Ese Juan regresa a Samaria, pero esta vez no camina con orgullo de discípulo cercano del Maestro. Camina con los hombros encorvados por la humildad de alguien que ha cambiado, no con fuego de juicio, sino con fuego de Pentecostés, no para destruir, sino para bendecir, no para borrar a los samaritanos del mapa, sino para imponer sus manos sobre ellos y orar para que recibieran el mismo espíritu que los discípulos de Jerusalén habían recibido. Imagínate esa escena. Un samaritano de mediana edad, recién bautizado, que de niño escuchó a sus abuelos contar con rabia cómo los judíos destruyeron el templo del Gerizim 150 años atrás. Un hombre que creció con la historia del odio mutuo en la sangre y ahora está arrodillado en una habitación en Samaria, con la cabeza inclinada, y siente dos manos callosas de pescador, manos judías, posándose sobre su cráneo. Una de esas manos es la de Pedro, la otra es la de Juan. Y cuando esas manos lo tocan, algo desciende sobre él, el mismo espíritu que descendió sobre los 120 en el aposento alto el día de Pentecostés, el mismo espíritu que el Mesías había prometido a la mujer samaritana junto al pozo cuando le dijo que la hora vendría cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. 700 años de muro cayendo en un solo día. Y ahora la parte que casi nadie sabe, porque probablemente pensarás que con eso termina la historia de los samaritanos, que después de Hechos 8 se fundieron con la iglesia cristiana y desaparecieron de la historia. Eso es lo que la mayoría asume. Pero no es verdad. Los samaritanos todavía existen. En este momento, mientras estás escuchando esto, hay poco menos de 1000 personas en el mundo que se llaman a sí mismas samaritanas. Viven en 2 lugares, una comunidad en Olón, cerca de Tel Aviv, y otra comunidad en la cima del monte Gerizim, en la ciudad de Kiryat Lusa, justo arriba de Siquem. Son probablemente el grupo étnico religioso más pequeño del mundo, más pequeño incluso que algunas tribus indígenas que hablan idiomas casi extintos y siguen celebrando la Pascua cada año en la cumbre del Gerizim, exactamente como lo hacían antes del encuentro en el pozo, exactamente como lo hacían antes de la destrucción del templo por Juan Hircano, exactamente como lo hacían antes del nacimiento de Jesús. Sacrifican corderos, los asan en hogueras abiertas, los comen con las familias enteras antes del amanecer, y cuando lo hacen, todos los miembros de la comunidad, hombres, mujeres, niños, ancianos, se visten con túnicas blancas, se paran de pie sobre la tierra que consideran sagrada y repiten las palabras de la Torá que leen en un hebreo que suena ligeramente diferente al de los judíos, porque preservaron un dialecto antiguo que en el mundo judío se perdió hace siglos. Son los últimos testigos vivos, los últimos descendientes de esa gente sobre la que Dios envió leones, los últimos que recuerdan a Sucot Benot, a Nergal, a Asima, aunque ya no los adoran desde hace tiempo, porque su forma de judaísmo samaritano se purificó gradualmente a lo largo de los siglos, y terminó monoteísta en un sentido muy similar al judaísmo ortodoxo. Los últimos que sostienen que Gerizim es el monte correcto, los últimos que leen una Torá ligeramente distinta, los últimos. Y ahí están, mientras estás escuchando esto, leyendo las mismas palabras que leían sus antepasados hace 2700 años, sacrificando los mismos corderos, mirando hacia el mismo monte. Son el testimonio vivo de que Dios no olvida, de que los pueblos que parecen abandonados muchas veces están siendo esperados. Dios no terminó con los samaritanos nunca,
Y aquí está la revelación que te prometí al principio del vídeo. Cuando lees esta historia de principio a fin, desde los leones del siglo VIII a.C. hasta los samaritanos cristianos del siglo XXI, descubres algo sobre el carácter de Dios que transforma la forma en que lees todo el resto de la Biblia. Dios nunca abandona para siempre. Dios castiga, sí. Dios permite consecuencias devastadoras, sí. Dios deja a pueblos enteros en silencio por siglos, sí. Pero nunca termina de trabajar con un pueblo al que una vez se dirigió. El Dios que envió leones sobre los colonos paganos de Samaria en el año 722 a.C., es el mismo Dios que 7 siglos después se sentó cansado junto al pozo de Jacob y le reveló su identidad mesiánica a una mujer samaritana antes que a cualquier otra persona. Es el mismo Dios que usó a un samaritano como héroe de la parábola más famosa sobre el amor al prójimo. Es el mismo Dios que esperó a que Pedro y Juan cruzaran la frontera del odio para derramar el Espíritu Santo sobre el pueblo enemigo. Dios juzga, pero el juicio de Dios siempre tiene un objetivo. Y el objetivo nunca es la destrucción, es la restauración. Los samaritanos son la prueba viviente de eso. Un pueblo que empezó siendo un error, la mezcla forzada de 5 naciones paganas con los restos de Israel después de un desastre militar. Un pueblo que Dios castigó con leones. Un pueblo que construyó un templo rival. Un pueblo que los judíos odiaron con una intensidad inimaginable durante 7 siglos. Un pueblo al que los propios discípulos de Jesús querían ver consumido por fuego del cielo. Y ese pueblo, ese exacto pueblo, fue uno de los primeros en recibir al Mesías, uno de los primeros en recibir al Espíritu Santo como comunidad, uno de los últimos que todavía está vivo, 2700 años después de su nacimiento imposible, esperando, algunos de ellos, la misma restauración final que espera el pueblo judío entero. Si Dios hizo eso con los samaritanos, ¿qué está haciendo contigo? Tal vez hay un capítulo de tu historia que tú consideras abandonado. Tal vez hay un área donde sentiste que Dios envió leones contra ti y nunca más volvió. Tal vez hay una mezcla en tu pasado, una mezcla de cosas que no debían haberse mezclado, una mezcla de creencias, de decisiones, de caminos, que te hace sentir que eres como esos samaritanos del Segundo de Reyes, impuro, mezclado, irrecuperable. Pero mira la historia entera. El Dios que escribió la historia de los samaritanos no escribe historias que terminan en el capítulo 1. Escribe historias que empiezan con leones y terminan con pozos. Empiezan con juicio y terminan con Espíritu Santo. Empiezan con muros y terminan con manos impuestas sobre cabezas enemigas. Empiezan con no temían a Jehová y terminan con el Salvador del mundo. Esa es la manera en que Dios trabaja, con paciencia, con tiempo, con siglos de silencio aparente y después con un solo día que lo cambia todo. Y cuando la Biblia te cuenta la historia de un pueblo, sea los samaritanos, o Israel, o los gentiles, o cualquier otro, nunca la está contando solo sobre ese pueblo. La está contando sobre ti. Sobre cómo Dios se relaciona con personas reales a lo largo de generaciones reales. Sobre cómo el juicio y la misericordia no son contrarios, sino las dos manos del mismo Dios haciendo la misma obra. Los samaritanos no fueron abandonados, fueron esperados durante 700 años, hasta que un hombre cansado, polvoriento, con sed, se sentó junto a un pozo en Sicar al mediodía y miró a una mujer a los ojos y le dijo: «Dame de beber».